RR Noticias presenta Revelaciones. Las revelaciones de esta tarde nos está acompañando nuestro querido Martín Arango, un muy buen amigo de esta casa y dirigente estatal del Partido Acción Nacional. Estimado Martín, bienvenido a las revelaciones de RR Noticias. ¿Cómo estás? Daniel, muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí nuevamente contigo. Gracias por la oportunidad de estar aquí en Revelaciones y de poder compartir contigo y con todos tus radioescuchas. Así es. Oye, pues muchísimas gracias. Aquí se trata de abrirnos un poco, por supuesto, y platicarle a la gente quién eres, incluso más allá del personaje político, un tema en el que tienes, aún siendo muy joven, ya mucho tiempo. Entiendo que arrancas pues desde muy chavito, pero ya platicaremos en estos momentos de ese tema. Pero, ¿quién es Martín Arango en lo personal? ¿Quiénes son tus padres? ¿Dónde creciste? ¿Qué tipo de infancia tuviste? Y por supuesto, pues qué memorias y añoranzas tienes, porque eso es bien importante para después platicar de lo que haces hoy en día, porque seguramente desde casa empezaste a tener una formación crítica, social, política, ¿no? Que te ha llevado hasta lo que haces el día de hoy. Yo sé que está medio complicado hablar de uno mismo, pero si te tenemos que preguntar, ¿quién es Martín Arango? ¿Qué nos dirías? Sí, pues a ver, coincido en lo que dices. Yo creo que lo que somos hoy es resultado de una historia de vida. Así es. Y la verdad es que yo me siento muy afortunado de la vida que me ha tocado vivir. Uh-huh. Que, bueno, pues soy originario uh-huh. de la Ciudad de México. Uh-huh. Ya 20 años de residencia aquí en el estado de Querétaro, y justamente mi papá hace 20 años pues se quiso venir a vivir aquí a Querétaro. Ajá. Por las oportunidades laborales que ofrecía el estado. Uh-huh. Llegamos a vivir aquí. Yo iba empezando la universidad y tuve la fortuna de que justamente en esa transición uh-huh. se abrió el curso propedéutico en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, en la UAC, mi alma mater. Una de las de mayor prestigio de todo el país, tenemos que decir, como universidad y como Facultad de Derecho, la de nuestra UAC. Así es una facultad de Derecho uh-huh. con muchísimo prestigio e historia, y bueno, pues tuve la fortuna de que justamente en esa transición se abría el curso propedéutico y llegamos afortunadamente uh-huh. pues pasé el examen. Es una fortuna de verdad, porque hay muchísimos jóvenes que quieren ingresar a la Facultad de Derecho y desgraciadamente los espacios son limitados. Pero bueno, tuve esa fortuna. La verdad es que siempre fui un alumno aplicado. Sí me gustaba estudiar y sacar buenas calificaciones. Yo creo que es importante siempre el estar preparado para las circunstancias, y ser un buen estudiante te da herramientas para la vida uh-huh. que por supuesto te ayudan a la postre. Así es. Soy un hijo de familia. Uh-huh. Tuve una infancia, la verdad es que bastante feliz, bastante familiar. No te puedo decir que una infancia de lujos, uh-huh. pero sí con una familia llena de valores. Y preocupada por lo que sucede en la sociedad. Si bien es cierto, mis papás... ¿A qué se dedican tus padres, Martín? Mira, mi mamá es odontóloga. Ajá. Y mi papá ahorita ya es jubilado, uh-huh. pero estudió la licenciatura en informática en aquel entonces. Era cuando uh-huh. la informática apenas como empezaba en los años 80. Él estudió informática y trabajó para el SAT, uh-huh. para el sistema de administración tributaria, precisamente en los procesos de sistematización que ya desde entonces pues tenía que tener el SAT. Entonces, el servicio público lo traes desde casa. Pues es que como tal no era un servidor público. Uh-huh. Mi papá era un empleado que trabajaba para una empresa que le daba servicios de informática al SAT. Como una consultoría externa realizada. Sí, servicios de informática. Uh-huh. Todo lo que era el procesamiento, almacenamiento de datos, de la información que genera el propio sistema de administración tributaria. Eso era lo que hacía mi papá. ¿Y esta parte de la política, de dónde viene? ¿Cómo llega a ti? A ver, estudiaste en una de las facultades donde la vida política interna pues es más grande, pues es justamente en la de Derecho de la Autónoma de Querétaro, pero no sé si hay antecedentes previos que te hayan a ti hecho decidir como un jovencito el poder participar en los temas importantes y trascendentales de nuestra nación. Mira, mi familia en realidad nunca participó en la vida
política, de partidos políticos. Sin embargo, sí, siempre fueron partícipes de su entorno. Que si había una reunión de vecinos, mis papás siempre estaban presentes, participaban, que si había que hacer un escrito a la delegación, pues siempre eran colaboradores de los esfuerzos ciudadanos que había. Nunca desde un partido político. Sin embargo, pues es algo con lo que creces, ¿no? El ver tu entorno y buscar el mejorar el lugar en el que estás viviendo. Eso sí es algo con lo que crecí. El siempre buscar mejores circunstancias de vida respecto a lo que ya tenemos. Y la verdad es que siempre fui muy inquieto en los temas de la vida pública. A mí me gustaba mucho, yo recuerdo en mi adolescencia, irme a Coyoacán. En aquel entonces recuerdo mucho, yo estaba en la secundaria, en la prepa. En ese entonces estaba el movimiento zapatista, que era un movimiento, o es todavía un movimiento que luchaba por los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país, que lograron una reforma constitucional muy importante, que reconoció los usos y costumbres y que reconoció los derechos de los pueblos indígenas. Yo recuerdo que me encantaba ir a Coyoacán y platicar con los zapatistas y preguntar cuál era su lucha. Una vez en la preparatoria me regresaron a mi casa precisamente porque llegué vestido con ropas indígenas. Mis abuelos paternos son de Oaxaca, ellos eran orgullosamente indígenas y la verdad es que siempre crecí con esa cultura, con esa identidad, con ese amor por las raíces prehispánicas de nuestro México. Y yo recuerdo que en algún momento pues yo me quise vestir de indígena como a manera de protesta, y así me fui a la preparatoria en donde yo estudiaba y me querían que me cambiara y yo no quería, porque para mí es muy importante exaltar esas tradiciones, las costumbres de la circunstancia que teníamos en aquel momento, y me terminaron regresando a mi casa por no querer acatar las reglas. Ok, pero ya con sensibilidad precisamente frente a estas problemáticas. Oye, te toca empezar en la vida política en un país donde pues recientemente había, digamos, esta apertura al pensamiento distinto, a la crítica. Veníamos unos años atrás quizá de estos más de 70 años de partido hegemónico en este país, y poco a poco empezábamos a dar pues algunos visos de que México se abría un poco más a la democracia, a la pluralidad. Se había dado ya la alternancia en el gobierno federal con Vicente Fox como presidente de la República, y bueno, pues parecería que en ese instante era pues un poco más sencillo, ¿no? Quizá ejercer la política. ¿Cómo ves las cosas a la distancia? Porque hoy, y lo hemos platicado aquí en este espacio cuando participas con nosotros como colaborador, cómo de pronto hay pues una regresión, ¿no? En este tema en donde lastimosamente parece que se está convirtiendo en un deporte de riesgo el pensar distinto en un país como México, Martín. Sí, a ver, mi infancia, fíjate, tengo recuerdos de una conciencia política desde la infancia. Sí. Mi infancia en los años 90, mi adolescencia a principios de este siglo, yo recuerdo que era muy importante en ese momento las libertades, la lucha por las libertades y los derechos. En los años 90 el INE se convierte en un órgano autónomo, ciudadano, se le separa del poder ejecutivo, y eso fue lo que dio pauta a una verdadera democracia de nuestro país. Oye, había consejeros que verdaderamente le sabían al tema, especialistas que tenían décadas de trayectoria, no los amigos del amigo que lamentablemente hoy en día pues estamos teniendo en esos puestos, ¿no? Y sobre todo separados del poder ejecutivo, porque mira, mientras el PRI gobernó teniendo al órgano electoral inserto en la Secretaría de Gobierno, nunca perdió las elecciones. Bastó un proceso electoral en el año de 1994 cuando se le da la autonomía al INE para que tan solo 6 años después pudiera darse la primer gran alternancia política de nuestro país. Yo iba entrando a la prepa en el año 2000, pero recuerdo con mucho entusiasmo haber vivido la llegada de Vicente Fox, y lo tengo que decirlo, que yo creo que nunca he platicado esto, pero la llegada de Vicente Fox
a la presidencia de la República y la de Andrés Manuel López Obrador en la jefatura de gobierno. La jefatura de gobierno, porque decíamos, por fin nos estamos sacudiendo a ese viejo PRI corrupto del que la ciudadanía estaba verdaderamente harta, estaba cansada de tanta corrupción que ese PRI hegemónico había generado. Así es. Y bueno, pues decíamos, ¿no? Hoy, pues en condiciones que parecen incluso anteriores, ¿no? A lo que vivimos en ese 94 y que evidentemente nos hacen reflexionar del futuro que va a tener este país. ¿Te parece si hacemos una muy breve pausa, Martín? Esta es la primera parte de estas revelaciones. Aguántanos el corte y seguimos platicando un poco más de los desafíos presentes que tienes hoy como presidente estatal del partido, de tu Partido Acción Nacional, de lo que seguramente vendrá ya en algunos meses, ya hablábamos, y de pues, lo que quieres platicar, porque esta es tu casa, Martín. Con todo gusto, Daniel. Muchas gracias. Gracias. 2:29 p.m. Estamos en estas revelaciones de RR Noticias. Hoy el personaje invitado es Martín Arango. Nosotros regresamos. 2:33 p.m. Estamos de regreso con más información para todos ustedes en estas revelaciones, donde hoy nos acompaña Martín Arango, el presidente estatal del PAN aquí en Querétaro. Estimado Martín, estamos hablando también, por supuesto, de esta responsabilidad que te toca el día de hoy. Eres presidente del partido político que tiene la gobernatura del estado de Querétaro, que tiene las presidencias municipales más importantes, que ha tenido una presencia histórica, sobre todo en las últimas décadas en Querétaro, y que además es copartícipe precisamente pues de este desarrollo y calidad de vida, ¿no? De la que hemos venido platicando, que hace que todos los días más de 120 personas elijan a Querétaro como su casa. Y ya no nada más personas que vienen de otras partes de México, sino ahora también es muy frecuente encontrarte gente de otras partes del mundo que quiere venir aquí a Querétaro. Grandes retos, por supuesto, los que se tienen. Sabemos que pues viene una nueva elección en el año 2027. Para algunos parecerá muy lejano todavía, para otros muy cerca, pero ¿cuál es tu análisis? ¿Ves a Querétaro todavía siendo gobernado en 2027 por Acción Nacional? ¿Por qué crees tú que son la mejor alternativa de cara a estos desafíos presentes que ya tenemos hoy, pero también en el futuro próximo, Martín? Indudablemente, Daniel. Tenemos una gran responsabilidad como partido en el poder y una gran responsabilidad a nivel nacional. Yo lo que creo es que si hubiera más Querétaros a lo largo de la República Mexicana, este país sería otra cosa. Viviríamos en un país mucho más seguro, sí. Viviríamos en un país en donde siguen llegando las inversiones, hoy siguen llegando a Querétaro, pero tristemente vemos que dejó de llegar inversión del extranjero a prácticamente toda la República Mexicana. Y eso pues ha generado más pobreza, la violencia también ha generado pues que tristemente los jóvenes dejen de estudiar, ha generado que nuestro sistema de salud a nivel nacional decaiga, y por eso es que yo estoy convencido, si tuviéramos más Querétaros en México, este país le cantaría otro gallo. Creo que lo que los gobiernos del PAN y sobre todo los ciudadanos con quienes hemos trabajado de la mano, con quienes hemos hecho equipo y quienes son verdaderamente los arquitectos de sus gobiernos, nos han permitido generar condiciones que no se observan ya en ninguna otra parte del país. Nos han ayudado a generar calidad de vida y bien común. No estoy tirando las campanas al vuelo. No digo que todo sea perfecto. Eso es imposible. No hay gobierno perfecto, ni siquiera en lo que se le llama el primer mundo, ¿no? Pero sí, lo que sí podemos hacer es inconformarnos de lo que todavía no está hecho. Y hay muchas cosas que todavía faltan por hacer. Hay muchos jóvenes que hoy todavía se quedan sin estudiar, sin opciones para poder estudiar y poder tener un mejor futuro. Hoy hay familias que todavía viven en la pobreza. Hoy tenemos niñas y niños que son víctimas de violencia. Y como esto te puedo poner muchos otros más ejemplos. Bueno, a ver, nuestro sistema estatal de salud surte 9 de cada 10 recetas médicas. Es un buen número si comparamos que a nivel nacional se surten 2 o máximo 3 recetas médicas en lo que es el IMSS y el ISSSTE. La megafarmacia está vacía, dice toda la gente que tiene oportunidad. La megafarmacia es un cuento, la verdad es que la megafarmacia es un cuento. Pero en Querétaro sí suceden las cosas. En Querétaro
No podemos estar conformes. Se surten 9 de cada 10 recetas en nuestro sistema estatal de salud, pero podemos echar campanas al vuelo cuando se surta el 100% de las recetas médicas. Podemos estar satisfechos en materia de seguridad cuando no haya un solo queretano que sea víctima de un delito. Puede parecer utópico, pero creo que es a lo que tenemos que aspirar, porque todos los gobiernos de Acción Nacional han aspirado a poder construir un mejor Querétaro, y en esta medida, pues es que hemos logrado avanzar en gran medida en todos estos rubros. Fíjate, no hay un solo estado de la República que se pueda jactar de tener un uso más eficiente de los recursos públicos que pone la gente a través de sus impuestos y de ser más transparente de lo que es hoy en día Querétaro. Y lo digo porque de las más de 1,000 auditorías que el gobierno federal ha realizado en esta administración del gobernador Mauricio Curi, hay 0 observaciones. Es una magnitud impresionante que haya 0 observaciones. Eso te habla de que aquí los recursos públicos sí se utilizan para bien de la gente. Oye, a pesar de que ves estas condiciones favorables para que el PAN siga gobernando en 2027, sé que desde que asumiste la dirigencia, pues has llamado mucho a esto de no dormirse en sus laureles, que el panista no se tiene que confiar, que hay que sacudirse quizá algunas inercias con las que se ha venido trabajando y bueno, entender pues que cada elección es distinta a la anterior y que no podemos esperar que hoy en día priven las mismas condiciones que en elecciones como la del 24, la del 21, la del 18. ¿Qué llamado harías en este sentido justamente a la gente del Partido Acción Nacional, a los militantes, a quienes quizás simpatizan con el partido político, a quienes les han dado su confianza en cada elección? Porque de pronto pudieran decir esta parte, no, bueno, pues si Querétaro se cuece aparte, ya tenemos ganada la elección del 27, es mero trámite, pero sé que tú has apretado mucho las tuercas en este tema, visitando prácticamente los 18 municipios, renovando estructuras, escuchando al militante en estas peticiones que tienen para poder pues seguir encarando este gran reto, ¿no? Sí, y a ver, creo que los panistas, los que somos militantes, pero también los simpatizantes, los que nos han dado la confianza de su voto, debemos de estar primero orgullosos de lo que hemos logrado construir en Querétaro. Hay que decirlo con orgullo. Querétaro es mejor que el resto de los estados de la República. Pero por otro lado, debemos de mantenernos humildes, debemos de mantenernos empáticos, debemos de decirle a la gente que no nos vamos a acostar en la hamaca, vamos a seguir trabajando, y yo los he exhortado a todos los panistas, a todos nuestros simpatizantes, a que redoblemos esfuerzo. Hoy más que nunca Querétaro nos necesita. Por eso el eslogan de mi administración es cuidar Querétaro. Porque mira, ¿de qué debemos de cuidar Querétaro? El crimen organizado todos los días toca la puerta del estado de Querétaro, y mantenerlo seguro cuesta muchísimo trabajo. No es producto de la casualidad, cuesta mucho trabajo que este estado pueda seguir siendo seguro. Debemos de cuidar a nuestro estado de la corrupción. Te hablaba ahorita que tenemos 0 observaciones por parte de la Federación, pero mira, en los pocos años que Morena lleva gobernando este país, hoy México no es menos corrupto. Decía López Obrador que la corrupción ya se había terminado, y no es cierto. Bueno, las últimas semanas han sido ejemplo de que, híjole, hay mucho, ¿no? Y parece que es la punta del iceberg nada más. Llevamos 2 o 3 meses en donde un día sí y otro también sale un escándalo de corrupción. Es más, no hay escándalos de corrupción más grandes que los surgidos en la época, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Con este tema del huachicol fiscal, es impresionante la cantidad de dinero que se han robado. La estafa maestra de Peña Nieto, que fue el gran escándalo de corrupción, juego de niños, ¿ya? Es un juego de niños. A ver, ahí en la estafa maestra eran, entiendo, alrededor de 8,000, 9,000 millones de pesos lo que se robaron. Aquí estamos hablando de cantidades estratosféricas de 200,000 millones de pesos. No solamente se acabó la corrupción, sino que se instituyó
institucionalizó desde el poder. Hoy la corrupción, vemos que tristemente instituciones como lo es la Marina, el propio SAT y muchísimas dependencias de gobierno están involucradas precisamente en el robo de hidrocarburos. No, nada más no se acabó la corrupción, tampoco se acabó el huachicol. Vemos cómo aquellos que se quejaron en el pasado de ser los oprimidos, hoy son los opresores. Y no obstante con ello, no nada más están destruyendo nuestro régimen democrático, están también destruyendo las instituciones que nos costaron muchísimo trabajo. En el bloque anterior platicamos, yo recuerdo mucho de mi infancia, cómo en los años 90 se dio la alternancia política gracias a la descentralización del INE, pero también en el año 2000, con la llegada del PAN, se le dio un derecho a la gente que no lo tenía antes, que era el derecho de acceso a la información. Y este derecho de acceso a la información en este gobierno de Claudia Sheinbaum decidieron arrancarle la página a la corrupción, en donde garantizaba nuestro derecho de ser mexicanos informados. Entonces, hay un gran ataque a las instituciones del Estado, a las democráticas, pero también hay una gran transgresión a nuestros derechos. ¿Por qué es así? Pues porque hoy vemos que los líderes de los cárteles, de estos grupos de la delincuencia organizada, son los que están en el poder. Ahí está Dan Augusto como líder de un cártel en el estado de Tabasco. Oye, Martín, ¿y cómo competir en estas condiciones? Porque ese Morena al que estás platicando ya ha anticipado, vamos por el estado de Querétaro y parece que lo van a hacer con todo esto que ya decías, un poder que se extiende prácticamente ya al Ejecutivo, al Legislativo y ahora al Judicial, con mucho dinero, regular e irregular, con ahora los tribunales electorales. Parece que será una elección bastante reñida. Aún en esas condiciones, ¿tú ves una elección donde todavía el queretano siga decidiéndose por Acción Nacional aquí en el estado de Querétaro? Por supuesto, y por eso es que no nos podemos relajar. Por eso es que debemos de estar preparados desde ahorita para seguir construyendo el Querétaro que los queretanos se merecen. Y a ver, la clave está en ganar por un amplio margen, no simplemente ganar por ganar, sino ganar con la confianza de los queretanos por una amplia Oye, como dicen diferencia. Los técnicos de fútbol, ¿no? Gustando y goleando, ¿no? Si se puede. Jugando bien y bonito, con juego bonito en términos futboleros. Y limpio además, con fair play, ¿no? Sí, por supuesto. Y a ver, mira, cada 3 años nos vienen con la misma cantaleta. Nos lo dijeron en el año 2018. Nos lo dijeron en el 21, nos lo dijeron en el 24. Ya van 3 ocasiones que dicen que se van a apoderar de Querétaro, como si esto se tratara de un objeto, de apoderarse de un objeto. A ver, yo estoy convencido que Querétaro tiene una sociedad mucho más educada y por eso los valores de nuestra sociedad pues no permiten que este tipo de gobiernos populistas lleguen a nuestro estado. Me parece que se están dando las condiciones y el pasado reciente nos da la verdad. Decían también que iban a ganar las últimas elecciones y mira, pues yo nada más quiero poner como ejemplo, hace unos días Santiago Nieto decía que están muy inmaduros los candidatos del PAN. Pues fue un inmaduro quien le metió una arrastrada en las últimas elecciones, Agustín Dorantes. Si hoy este señor no es senador, es porque Agustín Dorantes le ganó de manera contundente en las urnas y hoy Agustín es nuestro senador de la República. Lo mismo decían aquí en la capital, que iban a ganar la capital y que la iban a arrasar. Bueno, pues nada más déjenme recordarles que el presidente es Felifer Macías y que no ganó por una diferencia menor, ganó por más de 10 puntos de diferencia. Eso se traduce en miles de votos y en la confianza de los queretanos. Entonces, mira, a otros con ese cuento de Pedrito y el lobo, ¿no? De que ahí viene el lobo, pareciera que nos dicen ahí viene Morena. A ver, la gente tiene miedo de que llegue Morena. La gente tiene miedo a perder su calidad de vida. La gente tiene miedo de que aquí a Querétaro llegue y se instale la delincuencia organizada. Aquí en Querétaro no podemos permitir el desorden administrativo que vemos en otros gobiernos de los estados de la República Mexicana. Aquí estamos acostumbrados a hacer bien las cosas. Y no hablo por los panistas, hablo por los queretanos. Aquí nos gusta trabajar, aquí somos gente de bien y por eso es que no
no caben estas alternativas políticas en nuestro estado. Pues, estimado Martín Arango, ya se nos está agotando el tiempo, increíblemente se nos fueron 30 minutos de conversación contigo en estas revelaciones, donde tuvimos oportunidad de conocer un poco más respecto de ti, en lo personal, en tu trayectoria, de los desafíos que hoy tienes. Y bueno, como usted sabe, Martín Arango también es colaborador de este espacio desde hace un buen rato, no de ahora que te integraste los días jueves, participaste recurrentemente en la mesa de análisis político aquí de RR Noticias, metiéndole siempre candela, sabor, debate respetuoso, con datos duros, como se tiene que hacer en el tema político, y ojalá que así sigamos durante mucho tiempo, estimado Martín. Sí, yo estoy muy agradecido con RR por la oportunidad de poder expresar, de manifestarnos, de decir lo que pensamos, no nada más con tu servidor, sino con todas las voces del estado de Querétaro. La gente se merece que haya pluralidad, y que pueda poner todas las cartas sobre la mesa para saber cuál es la opción que más le conviene. Entonces, agradecido contigo, Daniel, agradecido con don José Luis y con todo el equipo de RR Noticias, a quien le dejo un muy caluroso abrazo. Por supuesto, esta es tu casa, con tu audiencia. Ya lo sabes. Muchísimas gracias. Martín Arango, el presidente estatal del PAN, aquí en las revelaciones de RR Noticias. Ya son las 2:47 p.m. Es momento de ir a una nueva pausa. Nosotros volvemos con más. RR Noticias presenta Revelaciones.